Con ello los últimos cabos sueltos quedaron atados. El KBI había reunido unas pruebas irrefutables, pues el examen determinó que los cartuchos habían sido disparados por la escopeta de Hickek y que los restos de cuerda y cinta correspondían a la misma pieza que fue empleada para atar a las víctimas y reducirlas al silencio. Lunes, 11 de enero. Tengo un abogado, el señor Fleming, un viejo de corbata roja. El tribunal, informado de que los acusados no tenían fondos para costearse asistencia legal, representado por el juez Roland H. Tate, nombró como representantes suyos dos abogados del lugar, Arthur Fleming y Harrison Smith. Fleming, 71 años, antiguo alcalde de Garden City, hombre pequeño que anima su aspecto nada sensacional con vistosas corbatas, se resistía a aceptar el nombramiento. No deseo encargarme del caso, le dijo al juez. Pero si el tribunal juzga conveniente designarme, entonces, naturalmente, no tengo otra alternativa. El abogado de Hickok, Harrison Smith, de 45 años y 1,80 m de altura, jugador de golf, el 26, de alto nivel, aceptó la tarea con talante resignado. Alguien tiene que hacerlo, y yo lo haré lo mejor que pueda. Aunque dudo que eso aumente mi popularidad por estos contornos. Viernes, 15 de enero. La señora Meyer tenía la radio encendida en la cocina y oí que el fiscal del distrito pedirá pena de muerte. A los ricos no los ahorcan nunca. Solo a los pobres y sin amigos. En su declaración a la prensa, el fiscal del distrito, Dwayne West, joven ambicioso de 28 años que por su gran porte, aparenta 40 y hasta a veces 50, dijo: si el caso pasa ante jurado, yo pediré a los jurados que los declaren culpables, que los declaren reos de muerte. Si los defensores renuncian a un proceso ante jurado y presentan al juez declaración de culpabilidad, pediré al juez que dicte pena de muerte. Ya sabía que tendría que tomar una decisión al respecto y no he llegado a semejante decisión con ligereza. Creo que dada la violencia del crimen y la absoluta falta de misericordia demostrada por los asesinos, el único modo de conseguir que el público se sienta totalmente protegido es decretar pena de muerte contra esos acusados. Y ello es cierto especialmente en Kansas, donde no existe cadena perpetua sin posibilidad de conseguir la libertad bajo palabra. En la práctica, los sentenciados a cadena perpetua no permanecen en la cárcel más de 15 años. Miércoles, 20 de enero. Me han pedido que me someta al detector de mentiras por lo del caso Walker. Casos como el de los Clutter, crímenes de semejante magnitud, despiertan el interés de los hombres de leyes en todas partes, en especial los que tienen a su cargo la investigación de crímenes similares todavía sin resolver, porque siempre es posible que al solucionarse un misterio pueda a la vez resolverse otro. Entre los muchos funcionarios que se interesaban por los acontecimientos de Garden City figuraba el sheriff de Sarasota County, Florida, distrito al que pertenece Osprey, un pueblo pesquero cercano a Tampa y escenario, solo un mes después de la tragedia Clutter, del cuádruple asesinato en un aislado rancho, que Smith había leído en un diario de Miami el día de Navidad. Las víctimas eran también los 4 miembros de la familia, un joven matrimonio, Clifford Walker y señora, y sus 2 hijos, niño y niña, todos ellos muertos de un escopetazo en la cabeza. Como los asesinos de los Clutter habían pasado la noche del 19 de diciembre, fecha de los asesinatos, en un hotel de Tallahassee, el sheriff de Osprey, que no tenía pista alguna que seguir, muy comprensiblemente se hallaba ansioso de interrogar a los 2 hombres y someterlos a un examen con polígrafo. Hickok consintió en someterse a la prueba y lo mismo hizo Smith, quien dijo a las autoridades de Kansas: lo comenté cuando ocurrió, diciéndole a Dick, apuesto a que quien lo hizo es alguien que se había enterado de lo de Kansas. Un maniático. Los resultados de la prueba, con gran desilusión del sheriff de Osprey y de Alduwi, que no creen excepcionales coincidencias, fueron concluyentemente negativos. El asesino de la familia Walker está aún por descubrir. Domingo, 31 de enero. El padre de Dick vino a verlo. Le dije hola, cuando pasaba, por delante de la celda, pero ha seguido andando. Puede que no me haya oído. Supe por la señora M. Meyer, que la señora H. Hickok, no vino porque no se sentía con fuerzas. Nevando endiabladamente. Anoche soñé que estaba en Alaska con papá y me desperté en un charco de orina helada. El señor Hickok pasó 3 horas con su hijo. Luego se dirigió, andando bajo la nieve, a la estación de Garden City, un viejo gastado, encorvado y enflaquecido por el cáncer que lo mataría unos meses después. En la estación, mientras esperaba el tren que iba a llevarle a casa, le dijo a un periodista: he visto a Dick. Hemos tenido una conversación muy larga. Puedo garantizarle a usted que no es como la gente dice, o como escriben en los diarios. Esos chicos no entraron en la casa con intenciones violentas. Mi chico, no, él puede tener sus cosas malas pero nunca llegaría a eso. Smithy fue
Dick me ha dicho que ni siquiera se enteró cuando Smithy atacó a aquel hombre, Clutter, y le abrió la garganta. Dick ni siquiera estaba en la misma habitación. Entró corriendo cuando oyó la lucha. Dick llevaba su escopeta y según él lo cuenta, Smithy cogió mi escopeta y le disparó en mitad de la cabeza. Y agregó, papá, tendría que haberle quitado la escopeta y haberlo matado antes de que asesinara al resto de la familia. Si lo hubiera hecho, ahora no me encontraría en esta situación. A mí también me lo parece. Ahora, tal como están las cosas, tal como lo ve la gente, no tiene ninguna probabilidad. Los colgarán a los dos. Y, añadió, con la fatiga y la derrota asomando a sus ojos, ver colgar a un hijo, saber que lo van a ahorcar, es lo peor que le puede pasar a un hombre. Ni el padre ni la hermana de Perry le escribieron o fueron a visitarle. Se suponía que Tex John Smith estaba buscando oro en alguna parte de Alaska, si bien la policía, a pesar de sus grandes esfuerzos, no había podido localizarlo. La hermana había dicho a los investigadores que temía a su hermano y les pidió por favor que no le comunicaran su domicilio actual. Cuando informaron de ello a Smith, sonrió un poco y dijo, ojalá hubiese estado en esa casa aquella noche. ¡Qué linda escena! Aparte de la ardilla, aparte de los Mayer y las poco frecuentes consultas con su abogado Fleming, Perry estaba muy solo. Echaba de menos a Dick. Pienso mucho en Dick, escribió un día en su improvisado diario. Desde su arresto no se les había permitido comunicarse y eso era, aparte de su libertad, lo que más ansiaba, hablar con Dick, volver a estar con él. Dick ya no era el duro como la roca, que en un tiempo creyó, pragmático, viril, un auténtico hombre de acero, había demostrado ser, bastante débil y superficial, un cobarde. Aún así, de todas las personas del mundo, era con el con quien más identificado se sentía en aquel momento, porque, por lo menos, eran de la misma especie, hermanos en la raza de Caín. Separado de él, Perry se sentía completamente solo, como un individuo cubierto de llagas. Alguien con quien solo un loco querría tener algo que ver. Pero una mañana a mediados de febrero, Perry recibió una carta. El matasellos era de Reading, Massachusetts, y decía: Querido Perry, me dolió mucho enterarme de la situación en que te encuentras y decidí escribirte, decirte que me acuerdo de ti y que me gustaría ayudarte del modo que me fuera posible. Por si no recuerdas mi nombre, Don Cullivan, te mando una foto tomada en el tiempo en que tú y yo nos conocimos. Cuando hace poco leí en el periódico sobre ti, me sorprendí y empecé a pensar en aquellos tiempos cuando yo te trataba. A pesar de que no fuimos amigos íntimos, me acuerdo mucho más de ti que de la mayoría de los tipos que conocí en el ejército. Debió de ser en otoño de 1951 cuando te destacaron a la 761ª Compañía de Ingenieros de Equipo Ligero en Fort Lewis, Washington. Eras bajo, yo no soy mucho más alto, robusto, moreno, con un abundante y espeso pelo negro y casi siempre una sonrisa en la boca. Como habías vivido en Alaska, muchos te llamaban esquimal. Una de las primeras veces que me fijé en ti fue durante una inspección de la compañía en la que nos abrieron todos los armarios. Todos los armarios estaban en orden, incluso el tuyo, solo que tenía la tapa llena de fotografías de chicas. Todos pensamos que te la ibas a cargar. Pero el oficial de inspección se lo tomó bien y cuando todo acabó recuerdo que todos pensamos que eras un tío de narices. Recuerdo que jugabas bastante bien al billar y te puedo ver aún en la sala de recreo de la compañía, jugando. Eras uno de los mejores conductores de camión del cuerpo. ¿Te acuerdas de los ejercicios que nos hacían hacer? En un viaje en pleno invierno recuerdo que a cada uno le asignaron un camión mientras durara el ejercicio de entrenamiento. En nuestro cuerpo, los camiones no tenían calefacción y nos moríamos de frío. Me acuerdo que hiciste un agujero en el suelo de tu camión para que pudiera entrar el calor del motor. La razón de que lo recuerde también es la impresión que me produjo, por eso de que la mutilación de la propiedad del ejército es un crimen por el que te pueden castigar muy severamente. Claro que yo era un muy novato en el ejército y probablemente tenía miedo de infringir las reglas en lo más mínimo, pero recuerdo cómo te reías y estabas calentito, mientras yo me preocupaba y me estaba helando. Recuerdo que te compraste una moto y no muy bien de lo que te pasó con ella. Te persiguió la policía. Un accidente. Fuera lo que fuese, fue la primera vez que me di cuenta de que tenías algo raro. Puede que me equivoque en alguno de mis recuerdos pues de eso hace 8 años y yo solo te traté durante 8 meses. Por lo que recuerdo me llevaba muy bien contigo y me gustaba tu modo de ser. Siempre estabas alegre y fanfarroneando, hacías muy bien tu trabajo y no recuerdo que te quejaras de nada. Desde luego parecías un poco salvaje pero nunca supe mucho de eso. Pero ahora estás en un apuro de verdad. Trato de imaginar cómo estarás ahora. ¿En qué piensas? Cuando lo leí por primera vez quedé aturdido. De veras que sí. Pero luego dejé el periódico y me puse a pensar en otra cosa. Pero volví a pensar en ti. No lo podía olvidar. Soy, o intento ser, bastante religioso, católico. No siempre lo fui.
Me limitaba a ir tirando sin pensar demasiado en la única cosa importante que existe. Nunca había pensado seriamente en la muerte ni en la posibilidad de otra vida. Estaba demasiado lleno de vida, coche, universidad, chicas, etc. Pero mi hermano pequeño murió de leucemia, tenía solo 17 años. Él sabía que se moría y luego me he preguntado muchas veces qué pensaría. Y ahora pienso en ti y me gustaría saber qué piensas. No sabía qué decirle a mi hermano en las últimas semanas, antes de que muriera. Pero sí sé qué le diría ahora. Y por eso te escribo, porque Dios te hizo a ti igual que a mí y Él te ama a ti tanto como a mí y por lo poco que sabemos de la voluntad de Dios lo que te ha ocurrido a ti podía muy bien haberme ocurrido a mí. Tu amigo, Don Sullivan. El nombre no le decía nada, pero Perry reconoció inmediatamente la cara de la fotografía, un soldado joven con el pelo al cepillo y ojos redondos muy serios. Leyó la carta muchas veces y, a pesar de que las alusiones religiosas le parecieron muy poco persuasivas, he intentado creer, pero no creo, no puedo y fingir no sirve de nada, la carta lo conmovió. Había alguien que le ofrecía ayuda, un hombre cuerdo y respetable que le había tratado en otro tiempo y que le había tenido simpatía, un hombre que firmaba tu amigo. Lleno de agradecimiento, a toda prisa, comenzó su carta. Querido Don, caramba, claro que me acuerdo de Don Sullivan. La celda de Hickok no tenía ventana. Daba a un espacioso corredor y a las otras celdas. Pero no estaba aislado, tenía gente con quien hablar, una variedad de borrachos, falsificadores, hombres que habían pegado a sus mujeres, vagabundos mexicanos, y Dick, con su desenvoltura parlanchina de confidente, sus anécdotas sexuales, sus chistes verdes, era popular entre los reclusos, aunque había uno que no quería saber nada de él, un viejo que les silbaba, asesino. Asesino, y que una vez le había arrojado un cubo de sucia agua de fregar. Exteriormente, Hickok parecía a todos un joven singularmente despreocupado. Cuando no alternaba o dormía, estaba tumbado en su litera fumando o mascando chicle o leyendo revistas de deportes o novelas policíacas. A menudo se limitaba a pasarse horas silbando sus melodías preferidas, You Must Have Been a Beautiful Baby, Shuffle of the Buffalo, con la vista fija en la desnuda bombilla que colgaba del techo de la celda y estaba encendida noche y día. Odiaba la monótona vigilancia de aquella luz, perturbaba su sueño y, más concretamente, ponía en peligro el éxito de un íntimo proyecto, fugarse. Porque el prisionero no se sentía tan despreocupado como aparentaba ni tan resignado, intentaría todo lo posible para evitar balancearse en el gran columpio. Convencido de que esa ceremonia sería el resultado de cualquier proceso, y más si el proceso tenía lugar en Kansas, había decidido tomárselas. Coger el primer coche y poner pies en polvorosa. Pero antes necesitaba un arma y hacía semanas que se dedicaba a la confección de una, algo muy parecido a un punzón para romper el hielo y que se metería con suavidad mortal entre los omoplatos del vicesheriff Meyer. Los componentes del arma, un pedazo de madera y un alambre duro, formaban parte originariamente de un cepillo de retrete, del que él se había apropiado, desmontándolo y escondiéndolo debajo de su colchoneta. Tarde, de noche, cuando los únicos ruidos eran ronquidos, tos y los lúgubres quejidos del ferrocarril de Santa Fe que retumbaban en la ciudad a oscuras, afilaba el alambre contra el suelo de cemento de la celda, y mientras trabajaba trazaba sus planes. El primer invierno después de terminar el bachillerato. Hickok había recorrido Kansas y Colorado haciendo auto-stop. Era cuando iba buscando empleo. Bueno, pues una vez en un camión el conductor y yo empezamos a discutir por nada en especial, pero la emprendió a porrazos conmigo. Me plantó en la carretera, allá en lo más alto de las Rocallosas. Caía aguanieve, y anduve muchos kilómetros con la nariz sangrado como 15 puercos. Entonces llegué a un grupo de cabañas en una vertiente boscosa. Cabañas de verano, todas cerradas y vacías en aquella época. Y me metí en una. Había leña y latas de conserva y hasta algo de whisky. Me quedé allí una semana y fue una de las veces que mejor lo pasé en toda mi vida. A pesar de que me dolía la nariz y tenía los ojos verdes y amarillos. Y cuando terminó de nevar, salió el sol. Nunca he visto cielo igual. Como en México. Si en México hubiera clima frío. Registré las demás cabañas y encontré jamón, una radio y un rifle. Fue estupendo. Todo el día por allá con el rifle. Dándome el sol en la cara. Chico, qué bien lo pasé. Me sentía como Tarzán. Por las noches, envuelto en una manta junto al fuego, me hartaba de alubias con jamón frito, y me dormía oyendo música en la radio. Nadie se acercó por allí. Apuesto a que hubiera podido quedarme hasta la primavera. Si la fuga tenía éxito, eso es lo que Dick pensaba hacer, dirigirse a las montañas de Colorado y buscar una cabaña donde esconderse hasta la primavera, solo, claro, el futuro de Perry le tenía sin cuidado. La perspectiva de un intermedio tan idílico aumentaba el inspirado fervor con que afilaba su alambre, limándolo hasta conseguir la flexibilidad y finura de un estilete. Jueves, 10 de marzo. El sheriff hizo una inspección.
Revisó todas las celdas y encontró un alambre afilado debajo de la colchoneta de Dick. Quisiera saber qué se proponía, sonrisa. Y no es que Perry lo considerase cosa de risa porque Dick, en posesión de un arma eficaz, podría haber desempeñado un papel decisivo en los planes que él mismo trazaba. Con el paso del tiempo se había familiarizado con la vida de la plaza del Palacio de Justicia, con sus parroquianos y sus costumbres. Los gatos, por ejemplo, aquellos dos escuálidos gatos grises que aparecían siempre al anochecer y rondaban la plaza, parándose a inspeccionar los coches aparcados en su periferia, conducta que lo tuvo intrigado hasta que la señora Meyer le explicó que los gatos buscaban los pájaros muertos que habían quedado enganchados en la rejilla de los radiadores de los coches. A partir de entonces le resultó doloroso contemplar sus maniobras. Porque he pasado la vida haciendo lo que ellos hacen. El equivalente. Había un hombre al que Perry observaba con particular interés, un caballero robusto, erguido, con el pelo que parecía un casquete plata y gris, la cara llena, de mandíbula firme, tenía en reposo una expresión algo malhumorada, con las comisuras de la boca hacia abajo, los ojos bajos como sumidos en tétricos ensueños, la viva imagen, en fin, de la severidad inexorable. Y sin embargo, aquella era una impresión en parte inexacta porque de vez en cuando el prisionero lo veía detenerse a hablar con otros hombres, bromear y reír con ellos, y entonces parecía despreocupado, jovial y generoso, la clase de persona que ve el lado humano de las cosas. Condición importante porque el hombre era Roland H. Tate, juez del Distrito 32, el jurista que iba a presidir el Tribunal del Estado de Kansas en el juicio contra Smith y Hickok. Tate, como pronto supo Perry, era un hombre antiguo y temido en Kansas Occidental. El juez era rico, criaba caballos, poseía muchas tierras y se decía que su mujer era muy hermosa. Había tenido 2 hijos pero el menor había muerto, tragedia que afectó mucho a sus padres y les llevó a adoptar un niño comparecido ante el tribunal como abandonado y sin familia. Se me antoja que tiene corazón blando, le dijo Perry a la señora Meyer una vez, puede que nos dé una oportunidad. Pero no era eso lo que Perry de veras creía. Creía lo que le había escrito a Don Sullivan con quien mantenía una correspondencia regular. Su crimen era imperdonable y estaba plenamente convencido de que subiría aquellos 13 escalones. Sin embargo, no estaba totalmente privado de esperanzas porque también él proyectaba fugarse. Todo dependía de un par de chicos jóvenes que había advertido que le observaban. Uno era pelirrojo, el otro moreno. A veces, cuando se paraban en la plaza bajo el árbol que tocaba la ventana de su celda, le sonreían, le hacían señas o por lo menos eso imaginaba. Nunca le habían dicho nada y siempre, después de un minuto, se alejaban. Pero el preso se había convencido de que los jóvenes, posiblemente impulsados por el deseo de aventuras, querían ayudarle a escapar. Por consiguiente trazó un mapa de la plaza indicando los puntos en que el coche de la fuga debía estar estacionado. Al pie del mapa escribió, necesito una hoja de sierra N. Grado 5. Nada más. Pero sabéis a qué os exponéis si os cogen. Muf, la cabeza sí es así. Puede significar mucho tiempo en la cárcel. O que os maten. Y todo por una persona que no conocéis. Mejor que lo penséis bien. En serio. Además, como sé que puedo confiar en vosotros. Como sé que no es un truco para sacarme de aquí y matarme. Y Hickok qué. Todo plana de incluirle a él también. Perry guardó el documento en su mesa, plegado y pronto para arrojarlo por la ventana la próxima vez que aparecieran los jóvenes. Pero no volvieron a aparecer, nunca más los vio. Con el tiempo llegó a preguntarse si los habría inventado, la sospecha de que quizá fuera, anormal, o acaso, loco, le preocupaba, hasta cuando era pequeño mis hermanas se reían de mí porque me gustaba la luz de la luna, esconderme en las sombras y contemplar la luna. Fantasmas o no, dejó de pensar en los jóvenes. Otra forma de fuga, el suicidio, los reemplazó en sus meditaciones y a pesar de las precauciones del carcelero, nada de espejo, ni cinturón, ni corbata, ni cordones de zapatos, había hallado la forma de perpetrarlo. Porque su celda estaba también provista de una bombilla en el techo que no se apagaba nunca, pero a diferencia de Hickok, tenía una escoba en la celda y con ella podía desenroscar la bombilla. Una noche, soñó que desenroscaba la bombilla, la rompía y con los cristales se cortaba las muñecas y tobillos. Sentí que la respiración y Sentí que la respiración y la luz me abandonaban, dijo posteriormente, describiendo sus sensaciones. Las paredes de la celda se abrieron, el cielo cayó y vi el enorme pájaro amarillo. A lo largo de toda su vida, niño, pobre y maltratado, adolescente de vida libre y hombre encarcelado, el pájaro amarillo, enorme y con cabeza de papagayo, había aparecido en los sueños de Perry, como ángel vengador que agredía a sus enemigos o, como ahora, los socorría en momentos de peligro mortal. Me levantó, como si no pesara más que un ratón, y empezamos a subir y a subir. Yo veía la plaza, allá abajo, llena de hombres que corrían, aullaban,
El sheriff disparaba contra nosotros, todos furiosos porque yo estaba en libertad, y volaba y estaba por encima de todos ellos juntos. La apertura del proceso estaba fijada para el 22 de marzo de 1960. En las semanas que precedieron a esa fecha, los abogados defensores consultaron a menudo a los acusados. Se discutió la conveniencia de pedir un cambio de jurisdicción, pero como el anciano señor Fleming advirtió a su cliente, cualquier lugar de Kansas será lo mismo. Los sentimientos son los mismos en todo el estado. Probablemente las circunstancias son más favorables en Garden City. Es una comunidad religiosa, 11,000 habitantes y 22 iglesias. Y la mayor parte de ministros del culto se oponen a la pena capital, diciendo que es inmoral, poco cristiana. Hasta el reverendo Cowan, el ministro de los Clutter y gran amigo de la familia, ha venido atacando la pena de muerte en sus prédicas en este caso particular. Recuerde que solo podemos intentar salvar sus vidas. Tenemos las mismas probabilidades aquí que en cualquier otra parte. Poco después de que Hickok y Smith fueran oficialmente acusados, sus abogados comparecieron ante el juez Tate para solicitar un examen psiquiátrico de los acusados. Concretamente, se solicitó del tribunal que permitiera que el Hospital de Larned, Kansas, institución para enfermos mentales con las máximas garantías de seguridad, tomara en custodia a los prisioneros con el propósito de determinar si uno de ellos o ambos eran locos, imbéciles o idiotas, incapaces de comprender su posición ni colaborar en su propia defensa. Larned está a 150 kilómetros de Garden City. El abogado de Hickok, Harrison Smith, informó al tribunal que el día anterior había ido al hospital y se había entrevistado con varios miembros del personal. No contamos con psiquiatras cualificados en nuestra población. De hecho, Larned es el único lugar en un radio de 300 kilómetros donde hay especialistas, médicos que pueden emitir a conciencia diagnósticos psiquiátricos. Eso lleva tiempo, de 4 a 8 semanas. Pero los médicos con quienes hablé me dijeron que estaban dispuestos a empezar inmediatamente. Y desde luego, siendo una institución estatal, no le costará un céntimo a nadie. El asesor especial del fiscal, Logan Crane, se oponía al proyecto. Convencido de que locura temporal era la defensa que sus antagonistas pensaban esgrimir y sostener en el proceso en puertas, temía que el resultado final de la propuesta sería, como había pronosticado en una conversación privada, la comparecencia en el banco de los testigos de una cuadrilla de loqueros, llenos de comprensión para con los acusados. Esos individuos siempre están vertiendo lágrimas por los asesinos, y nunca recuerdan a las víctimas. Bajo, combativo, nacido en Kentucky, Crane empezó por recordar al tribunal que la ley de Kansas, en lo que concierne a incapacidad mental, se adhiere a la ley de Manhattan, antigua ley británica según la cual si el acusado conocía la naturaleza de su acto y sabía que obraba mal, es mentalmente competente y responsable de sus actos. Y además, decía Crane, en las leyes de Kansas nada indica que los médicos elegidos para determinar la condición mental del acusado deban poseer ninguna calificación especial. Solo simples médicos. Médico de medicina general. Eso es todo lo que la ley requiere. Cada año tenemos vistas en este tribunal de pruebas de incapacidad mental con el propósito de internar a determinados individuos en esa institución. Pero nunca llamamos a nadie de Larned o de ninguna otra institución psiquiátrica por el estilo. Nuestros médicos locales se ocupan de la cuestión. No es tan difícil averiguar si un hombre está loco, o es imbécil o idiota. Es absolutamente innecesario, una pérdida de tiempo, enviar a los acusados a Larned. En su refutación, el abogado defensor Smith sugirió que el caso presente era mucho más grave que una simple comprobación de estado mental como los que tienen lugar en una causa civil. Hay dos vidas en juego. Sea cual fuere su crimen, esos hombres tienen derecho a un examen llevado a cabo por especialistas con experiencia. La psiquiatría, añadió dirigiéndose directamente al juez, ha madurado rápidamente en los últimos 20 años. Los tribunales federales empiezan a actuar ya de acuerdo con esta ciencia cuando se trata de individuos acusados de delitos criminales. A mí me parece que tenemos una maravillosa oportunidad de utilizar los nuevos conceptos en este campo. Fue una oportunidad que el juez prefirió rechazar porque, como observó una vez un colega suyo, Tate es lo que se podría llamar un jurista de texto, no hace nunca experimentos, se atiene rigurosamente a la letra de la ley. Pero el mismo crítico dijo también: si yo fuera inocente, es él el primer hombre que quisiera tener en el tribunal, pero si fuera culpable, el último. El juez Tate no denegó totalmente la petición, sino que se limitó a hacer lo que la ley decía, nombrando una comisión de 3 médicos de Garden City y pidiéndoles que dictaminaran sobre la capacidad mental de los presos. A su debido tiempo el trío de médicos entrevistó a los acusados y tras una hora de sondearlos en amable charla, declaró que ninguno de los dos padecía de trastorno mental alguno. Cuando le comunicaron el diagnóstico a Perry, dijo: ¿y cómo lo saben? Querían divertirse, enterarse de todos los detalles morbosos por boca de los asesinos.
Oh, les brillaban los ojos. El abogado de Hickok estaba furioso. Fue otra vez al hospital de Larned donde pidió los servicios gratuitos de un psiquiatra que quisiera desplazarse a Garden City para entrevistarse con los acusados. El psiquiatra que se ofreció voluntariamente, Dr. W. Mitchell Jones, era extraordinariamente competente. No tenía un 30 años pero era especialista en psicología criminal y en locos criminales y había trabajado y estudiado en Europa y Estados Unidos. Accedió a examinar a Hickok y Smith y si su diagnóstico lo justificaba, a actuar de testigo en su descargo. La mañana del 14 de marzo, los abogados de la defensa se presentaron de nuevo ante el juez Tate, en esta ocasión para pedir que se retrasara el proceso, para el que solo faltaban 8 días. Daban dos razones, la primera que, un testigo muy importante, el padre de Hickok, se hallaba demasiado enfermo para comparecer. La segunda era más sutil. Durante la semana anterior, en los escaparates de las tiendas, en bancos, restaurantes, en la estación de la ciudad había aparecido un cartel en grandes caracteres que decía, subasta de la hacienda Clutter, 21 de marzo de 1960, en la granja Clutter. Ahora, dijo Harrison Smith, dirigiéndose al tribunal, comprendo que es casi imposible demostrar que hay prejuicio. Pero esta venta, la subasta de la hacienda de la víctima, se celebrará dentro de una semana, en otras palabras, el día antes de empezar el juicio. No estoy en condiciones de afirmar en qué grado perjudicará a los acusados. Pero esos carteles, unidos a los anuncios de los periódicos y de la radio, serán un constante recordatorio para todos los ciudadanos de la población, entre los cuales han sido convocados 150 como posibles jurados. El juez Tate no se dejó impresionar. Denegó la petición sin comentarios. A principio de aquel año, el vecino japonés de Clutter, Hideo Ashida, había vendido en subasta su equipo agrícola y se había trasladado a Nebraska. La subasta de los Ashida, que se consideró un éxito, atrajo un centenar escaso de compradores. Más de 5.000 personas asistieron a la subasta de Clutter. Los ciudadanos de Holcomb se habían preparado para recibir a una concurrencia sin precedentes. El círculo de señoras de la iglesia de Holcomb había convertido uno de los graneros de Clutter en una cafetería, provista de 200 pasteles caseros, 120 kilos de carne para hamburguesas y 30 kilos de jamón en lonchas, pero nadie contaba con que esa fuera la subasta más concurrida de toda la historia de Kansas Occidental. En Holcomb convergieron coches procedentes de la mitad de los condados del estado y de Oklahoma, Colorado, Texas y Nebraska. Llegaron, uno tras otro, por la avenida que conduce a la finca de River Valley. Era la primera vez que se permitía al público visitar la finca de los Clutter desde el descubrimiento de los asesinatos, circunstancia que explicaba la presencia de un tercio de la inmensa aglomeración, la de quienes habían ido por curiosidad. Desde luego, el tiempo contribuyó a tal afluencia porque, a mediados de marzo, la nieve alta del invierno se ha disuelto y la tierra blanda del deshielo aflora en acres y acres de barro hasta el tobillo. No hay mucho que pueda hacer el granjero hasta que el terreno se endurece. Está la tierra tan blanda y mojada, dijo la mujer de Bill Ramsey, un granjero. No hay modo de trabajar. Así, que pensamos que podíamos venir a la subasta. El día era espléndido de verdad. De primavera. A pesar del fango, el sol, durante tanto tiempo velado por la nieve y las nubes, parecía un objeto recién hecho y los árboles, el huerto de los Clutter de perales, manzanos, así como los olmos que sombreaban la avenida, aparecían ligeramente cubiertos de una capa de verde virginal. El hermoso césped que bordeaba la casa de los Clutter estaba también reverdecido, y los invasores que lo pisaban, mujeres ansiosas de ver más de cerca la casa deshabitada, lo atravesaban furtivamente para espiar por las ventanas, entretemiendo y deseando descubrir en la oscuridad, más allá de las bonitas cortinas floreadas, macabras apariciones. A gritos, el subastador ponderaba la mercancía: tractores, camiones, carretillas, kilos de clavos, acotillos, maderas, cubos para la leche, hierros de marcar ganado, caballos, herraduras, todo cuanto se necesita para llevar una hacienda, desde cuerda y arreos hasta desinfectante para ovejas y baños de estaño. La perspectiva de comprar toda esa mercancía a precios de regalo había atraído a la mayoría de aquellas personas. Pero las manos de los postores se levantaban tímidamente, manos enrojecidas por el trabajo, que no deseaban desprenderse de dinero duramente ganado. Sin embargo, nada quedó por vender. Hubo hasta quien compró un manojo de llaves oxidadas y un joven cowboy que lucía botas amarillo claro compró el vagón coyote de Kenyon Clutter, el estropeado vehículo que el muchacho muerto había usado para asustar coyotes, persiguiéndolos en las noches de luna. Los ayudantes, los hombres que acarreaban los objetos más pequeños hasta el estrado del subastador para volver a llevárselos después, eran Paul Helm, Vic Irsig y Alfred Stoecklein, los tres viejos y todavía fieles empleados del difunto Herbert W. Clutter. Asistir a la venta de sus posesiones era su último servicio porque ese era su último día en la granja River Valley.
La propiedad había sido arrendada a un hacendado de Oklahoma y a partir de entonces allí iban a vivir y trabajar gentes desconocidas. A medida que la subasta avanzaba, los bienes terrenales de Clutter desaparecían poco a poco. Paul Helm, recordando el entierro de la familia asesinada, dijo: "Es como un segundo funeral". Lo último en desaparecer fue el contenido del corral, en su mayoría caballos, incluida la yegua de Nancy, la enorme y gorda Babe, cuyos mejores años habían pasado ya. Acababa la tarde, la escuela había terminado y varios compañeros de Nancy se hallaban entre los espectadores, cuando comenzaron las ofertas por la yegua. Susan Kidwell estaba allí. Sue, que había adoptado otro de los favoritos de Nancy, un gato, hubiera querido poder dar un hogar a Babe, porque quería a aquella vieja yegua y sabía lo mucho que Nancy la había querido. Las dos habían montado juntas muy frecuentemente en el ancho lomo de Babe y trotado a campo traviesa por los trigales en las calurosas tardes de verano, bajando al río, haciendo que la yegua anduviera por el río contracorriente hasta que una vez, como contaba Sue, las tres nos quedamos fresquitas como peces. Pero Sue no tenía sitio para su caballo. Oí 50, 65, 70. El remate se demoraba. Nadie parecía querer realmente a la yegua y el hombre que por fin se la quedó, un granjero menonita que dijo que la pondría en el arado, pagó por ella $75. Cuando la sacaban del corral, Sukiduel corrió y levantó la mano como para decirle adiós, pero tuvo que llevársela a la boca. El Telegram de Garden City, en la víspera de la apertura del proceso, publicó el siguiente editorial: "Algunos pensarán que los ojos de la nación entera estarán fijos en Garden City durante este sensacional proceso. Pero no es así. Solo a 150 kilómetros más al oeste, en Colorado, pocas personas saben del caso, algo más que ciertos miembros de una destacada familia fueron asesinados. Triste comentario a la situación del crimen en nuestra nación. Desde que los 4 miembros de la familia Clutter fueron asesinados el otoño pasado, varios casos de asesinato múltiple han ocurrido en distintas partes del país. En los pocos días que han precedido a este proceso, por lo menos 3 casos de asesinato en masa han usufructuado los titulares. Como resultado, este crimen y proceso no es más que uno de tantos casos que la gente leyó en el periódico y ha olvidado ya. Aunque los ojos de la nación no estuvieran puestos en ellos, los principales participantes en el acontecimiento, desde el archivero del tribunal hasta el juez, estaban pendientes de su propio comportamiento y aspecto la mañana de la primera convocatoria. Los 4 abogados lucían trajes nuevos, y los nuevos zapatos de los enormes pies del fiscal del distrito crujían y gemían a cada paso. Kikek iba también pulcramente vestido con ropas proporcionadas por sus padres, pantalones ajustados de sarga azul, camisa blanca, angosta corbata azul marino. Solo Perry Smith, que no tenía ni corbata ni chaqueta, parecía fuera de lugar. Con una camisa de cuello abierto, prestada por la señora Meyer, y tejanos con el bajo arrollado, su aspecto era tan desolado y absurdo como el de una gaviota en un trigal. La sala de la audiencia, una estancia sin pretensiones situada en el tercer piso del Palacio de Justicia del Condado de Finney, tiene deslucidas paredes blancas y muebles barnizados de oscuro. Los bancos para el público dan cabida a unas 160 personas. El jueves 22 de marzo por la mañana, los bancos estaban ocupados exclusivamente por los residentes masculinos del condado de Finney convocados con vistas a la selección del futuro jurado. No muchos de los ciudadanos convocados parecían ansiosos por participar. Un jurado en potencia, hablando con otro, le dijo: "No podrán usarme. No oigo muy bien". A lo que su amigo, tras una corta reflexión, contestó: "Ahora que pienso, yo tampoco oigo bien", y se pensaba generalmente que la elección de los jurados llevaría varios días. Pero el procedimiento se completó en solo 4 horas y además el jurado, incluyendo 2 elementos de reserva, fue elegido entre los primeros 44 candidatos. 7 fueron rechazados por la defensa y 3 fueron excusados a requerimiento del fiscal. Otros 20 fueron descartados, bien porque se oponían a la pena capital, bien porque admitieron que tenían ya formada una firme opinión respecto a la culpabilidad de los acusados. Los 14 hombres finalmente elegidos consistían en media docena de agricultores, un farmacéutico, un director de centros de arboricultura, un empleado del aeropuerto, un perforador de pozos, 2 viajantes, un mecánico y el gerente de la bolera Ray. Todos estaban casados, varios tenían más de 5 hijos, y pertenecían activamente a una u otra de las iglesias locales. Durante el voir dire, 4 de ellos dijeron al tribunal que habían conocido personalmente, aunque no a fondo, a Clutter. Pero a continuación declararon que no creían que esa circunstancia pudiera disminuir su capacidad de dar un veredicto imparcial. El empleado del aeropuerto, hombre de mediana edad, llamado N. L. Donan, dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de la pena capital: "En general estoy en contra. Pero en este caso, no". Declaración que fue vista por algunos como claramente indicadora de prejuicio. Sin embargo, Donan fue aceptado como jurado.
Los acusados eran espectadores poco atentos del procedimiento de voir dire. El día anterior, el Dr. Jones, el psiquiatra que voluntariamente les había examinado, estuvo hablando con cada uno de ellos por separado durante unas 2 horas. Al terminar las entrevistas les sugirió que escribieran para él una declaración autobiográfica y la redacción de esa declaración era lo que tan ocupados tenía a los acusados durante las horas que se emplearon para seleccionar el jurado. Sentados en extremos opuestos de la mesa de sus abogados defensores, Hickok escribía con una pluma, Smith con un lápiz. Smith escribió: Yo, Perry Edward Smith, nací el 27 de octubre de 1928 en Huntington, Elko County, Nevada, que está situado allá donde Cristo dio las 3 voces, por así decirlo. Recuerdo que en 1929 nuestra familia se había aventurado a instalarse en Juneau, Alaska. Mi familia constaba de mi hermano, Tex hijo, luego se cambió el nombre por James por lo ridículo del nombre de Tex y también creo que en sus primeros años odiaba a mi padre, obra de mi madre. Mi hermana Fern, que también cambió su nombre por Joy. Mi hermana Bárbara. Y yo. En Juneau mi padre fabricaba alcohol ilegalmente. Creo que fue por entonces cuando mi madre empezó a beber. Papá y mamá empezaron a tener peleas. Recuerdo que mi madre había recibido a unos marineros mientras mi padre estaba fuera de casa. Cuando llegó, se armó la gorda y mi padre, después de una violenta lucha, echó a los marineros y luego le dio una paliza a mi madre. Yo estaba muerto de miedo, la verdad es que todos los chicos estábamos aterrados. Llorábamos. Yo tenía miedo porque pensaba que mi padre iba a pegarme y también porque pegaba a mi madre. Yo no comprendía por qué le estaba pegando, pero pensé que debía de haber hecho algo terrible. Lo que recuerdo vagamente después de eso es que vivimos en Fort Bragg, California. A mi hermano le habían regalado una escopeta de aire comprimido. Mató un colibrí y después se arrepintió. Le dije que me dejara disparar. Me apartó diciéndome que era demasiado pequeño. Me dio tanta rabia que me puse a llorar. Cuando dejé de llorar, estaba otra vez rabioso y por la tarde, la agarré y apuntando a la oreja de mi hermano grité, ¡bang! Mi padre, o mi madre, me pegó y me hizo pedirle perdón. Mi hermano solía disparar contra el gran caballo blanco de un vecino que pasaba cerca de casa siempre que iba a la ciudad. El vecino nos cogió a mi hermano y a mí, escondidos entre los matojos, y nos llevó a nuestro padre que nos dio una paliza soberana y a mi hermano le quitaron la escopeta. Qué contento me puse de que se la quitaran. Eso es casi lo único que recuerdo de cuando vivíamos en Fort Bragg. Oh. Nosotros los chicos saltábamos desde el enil, con un paraguas abierto, sobre un montón de heno que había en el suelo. Mi recuerdo siguiente es de varios años después, cuando vivíamos en California, Nevada. Recuerdo un odioso episodio entre mi madre y un negro. En verano, nosotros los niños dormíamos en la galería. Una de nuestras camas estaba justo debajo de la habitación de mis padres. Cada uno de nosotros había mirado por la cortina entreabierta y había visto lo que estaba pasando. Papá había contratado a un negro, Sam, para que trabajara en la granja, haciendo un poco de todo mientras él trabajaba en otra parte, en la carretera. Por la noche llegaba tarde, en su viejo camión. Yo no recuerdo cómo se desencadenaron los acontecimientos, pero supongo que papá sabría o sospecharía lo que pasaba. Terminó con que papá y mamá se separaron, y mamá nos llevó a los chicos a San Francisco. Se escapó con el camión de papá y todos los recuerdos que él había traído de Alaska. Creo que eso fue por 1935. En San Francisco siempre estaba metido en líos. Iba con una pandilla en la que todos eran mayores que yo. Mi madre estaba siempre borracha, nunca en condiciones de proporcionarnos las cosas y cuidados que necesitábamos. Yo era tan libre y salvaje como un coyote. No había reglas ni disciplina, ni nadie que me enseñara a distinguir el bien del mal. Iba y venía a mi antojo, hasta la primera vez que me metí en un lío. Fui de un correccional a otro muchas veces por escaparme de casa y robar. Recuerdo uno. Tenía los riñones flojos y mojaba la cama todas las noches. Me humillaba mucho pero no podía controlarme. La gobernanta me pegaba muy fuerte, me insultaba y se burlaba de mí delante de los demás chicos. Venía a todas horas durante la noche para ver si había mojado la cama. Me destapaba y me pegaba furiosa con un gran cinturón de cuero negro, me agarraba del pelo para sacarme de la cama, me llevaba arrastrado hasta el cuarto de baño, me metía en la bañera, abría el grifo del agua fría y me ordenaba que me lavara, yo y las sábanas. Cada noche era una pesadilla. Luego le pareció muy divertido ponerme una pomada en el pene. Era casi insoportable. Quemaba como fuego. Más tarde la despidieron del empleo. Pero eso no me hizo cambiar de idea, acerca de lo que me hubiera gustado hacerle a ella y a toda la gente que se burlaba de mí. Entonces, como el Dr. Jones le había dicho que tenía que entregar la declaración aquella misma tarde, Smith pasó a la primera adolescencia y a los años que había pasado con su padre, recorriendo el oeste y el lejano oeste buscando oro, atrapando animales, haciendo trabajos ocasionales.
Yo quería a mi padre, pero había veces en que cariño y afecto goteaban de mi corazón como agua sucia. Siempre que se desentendía de mis problemas. Cuando se negaba a darme un poco de consideración, de voz, de responsabilidad. Tuve que alejarme de él. Cuando tenía 16 años, me alisté en la Marina Mercante. En 1948 entré en filas, el oficial de reclutamiento me dio una oportunidad y me puso más nota en mi examen. Entonces empecé a darme cuenta de la importancia de la educación. Eso solo aumentó el odio y resentimiento que sentía por los demás. Empecé a meterme en jaleos. Arrojé a un policía japonés desde un puente, al agua. Le sometieron a consejo de guerra por arrasar un café japonés. Me volvieron a hacer consejo de guerra en Kioto, Japón, por haber robado un taxi japonés. Pasé en el ejército 4 años. Tuve varios arranques de cólera por entonces, mientras servía en Japón y en Corea. Estuve 15 meses en Corea, fui relevado y enviado a los Estados Unidos. Se me concedió una mención especial por ser el primer veterano de Corea que regresaba al territorio de Alaska. Grandes artículos, todas esas cosas. Terminé el servicio militar en Fort Lewis, Washington. El lápiz de Smith volaba casi indescifrable a medida que avanzaba hacia un pasado más reciente, el accidente de moto que le había dejado lisiado, el allanamiento de morada de Phillipsburg, Kansas, que le había proporcionado su primera condena. Me sentenciaron de 5 a 10 años por hurto mayor, allanamiento de morada y fuga de la cárcel. Me pareció muy injusto. En la cárcel me volví un amargado. Cuando me soltaron tenía que haberme ido con mi padre a Alaska, no lo hice. Trabajé un tiempo en Nevada e Idaho, pasé a Las Vegas y continué hasta Kansas, donde me metí en la situación en que ahora me hallo. No tengo tiempo de escribir más. Firmó con su nombre y añadió una postdata. Me gustaría volver a hablar con usted. Hay muchas cosas que no le dije y que podrían interesarle. He experimentado siempre una emoción profunda al encontrar personas con un fin en la vida y fuerza de voluntad para realizarlo. Estando con usted, sentí eso. Kikek no escribía con la intensidad de su compañero. Con frecuencia se detenía para escuchar el interrogatorio de los candidatos a jurado o contemplar los rostros que tenía a su alrededor, especialmente y con evidente desagrado, la cara de Dwayne West, el fiscal que tenía su edad, 28 años. Pero su declaración, escrita con una estilizada caligrafía que recordaba la lluvia inclinada, estuvo lista antes de que el tribunal suspendiera la vista hasta el día siguiente. Intentaré contar todo lo que pueda de mi vida, aunque los primeros años, hasta que cumplí los 10, los tengo muy oscuros. En el colegio fui como todos los chicos. Tuve mi parte de peleas, de chicas y todas las cosas propias de la edad. Mi vida familiar fue también normal, pero como ya le conté, no me dejaban casi salir de mi casa ni siquiera para ir a jugar con mis compañeros. Mi padre fue siempre muy riguroso con nosotros, los hijos, yo y mi hermano, en ese aspecto. También tenía que ayudarlo mucho en la casa. Solo recuerdo una vez que mi padre y mi madre tuvieron una discusión seria. ¿Por qué era? No lo sé. Un día mi padre me compró una bicicleta y creo que no habría en el pueblo otro chaval más orgulloso que yo. Era una bici de chica y él me la convirtió en una de chico. La pintó toda y parecía nueva. De pequeño tenía montones de juguetes, muchos considerando la situación económica de mis padres. Fuimos siempre eso que se llama medio pobres. Nunca nos arruinamos del todo, pero varias veces estuvimos a punto. Mi padre trabajaba mucho y hacía cuanto podía para que en casa no faltara nada. Mi madre también trabajaba sin descanso, la casa estaba siempre impecable y nosotros teníamos toda la ropa limpia. Recuerdo que mi padre usaba una de esas gorras planas pasadas de moda y me obligaba a usar una y a mí no me gustaban. En bachillerato iba estupendamente bien, los 2 primeros años tuve buenas notas. Pero luego empecé a bajar un poco. Me eché una novia, era una buena chica y nunca intenté meterle mano, solo besarla. Fue algo muy limpio. Yo tomaba parte en todos los deportes y tuve 9 premios, básquet, rugby, atletismo y béisbol. El último año fue el mejor. No tenía chica fija, prefería no limitarme. Fue entonces cuando por primera vez tuve relaciones con una chica. Claro que a los demás chicos les decía que había tenido mujeres a montones. 2 universidades me ofrecieron matrícula gratis con tal de que jugara en sus equipos, pero no llegué nunca a la universidad. Cuando terminé la segunda enseñanza, entré a trabajar en los ferrocarriles de Santa Fe y trabajé hasta que llegó el invierno y me despidieron. En la primavera siguiente encontré empleo en la Roark Motor Company. Hacía 4 meses que trabajaba allí cuando sufrí un accidente conduciendo un coche de la compañía. Pasé varios días en el hospital con heridas graves en la cabeza. En aquellas condiciones no pude encontrar otro empleo, así que estuve en paro casi todo el invierno. Mientras tanto había conocido a una chica y me había enamorado. Su padre era un predicador baptista y no quería que saliera con ella. En julio nos casamos. Su padre estaba furioso hasta que supo que estaba encinta.
Pero a pesar de todo nunca me deseó buena suerte, ni nada y eso siempre me pesó. Después que nos casamos, trabajé en una estación de servicio cerca de Kansas City. Trabajaba de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. A veces mi mujer se quedaba toda la noche conmigo. Temía que no lograra estar toda la noche despierto, así que venía a ayudarme. Luego me hicieron una oferta para trabajar en la Perry Pontiac que acepté de mil amores. Era un empleo muy satisfactorio aunque no ganaba mucho, solo $75 a la semana. Me llevaba muy bien con los demás y mi jefe me tenía simpatía. Allí trabajé 5 años. Mientras trabajaba allí empecé con una de las cosas más bajas que he hecho en mi vida. Aquí Hickok revelaba sus tendencias homosexuales, y tras describir algunas de sus experiencias como muestra, seguía. Sé que está mal, pero en esa época nunca pensé, ni por un momento, si estaba bien o mal. Lo mismo que con el robo. Parece ser un impulso. Algo que no le dije con respecto al caso Clutter es esto: antes de entrar en aquella casa, sabía que habría una chica allí. Creo que la principal razón de que fuera allí no fue el robo, quería violar a la chica. Porque había pensado mucho en ello. Por eso quise no echarme atrás después de haber entrado. Incluso cuando vi que allí no había caja de caudales. Le hice algunos avances a la chica Clutter. Pero Perry no me lo permitió. Espero que nadie más que usted se entere de eso porque no se lo he dicho ni a mi abogado. Hay más cosas que debería decirle pero tengo miedo de que mi familia se entere. Porque me avergüenzo más de ellas, de esas cosas, que de ser ahorcado. Muchas veces me encuentro mal. Creo que es por el accidente que tuve. Desvanecimientos y a veces hemorragias por la nariz y el oído izquierdo. Tuve una en casa de unos conocidos que se llaman Chris, que son vecinos de mis padres. No hace mucho, me salió un pedacito de cristal de la cabeza. Le salió por la punta de un ojo. Mi padre me ayudó a sacármelo. Imagino que debo contarle lo que me llevó a divorciarme y por qué estuve en la cárcel. Todo comenzó a principios de 1957. Mi mujer y yo vivíamos en un piso en Kansas City. Yo había dejado mi empleo en la compañía de automóviles y puse un garaje por mi cuenta. Alquilé el garaje a una mujer que tenía una nuera que se llamaba Margaret. La conocí un día mientras trabajaba y fuimos a tomar un café juntos. Su marido estaba en infantería de marina. Para no alargarlo más, pues empezamos a salir juntos. Mi mujer pidió el divorcio. Yo empecé a pensar que en realidad nunca había querido a mi mujer. Porque si la hubiera querido no habría hecho todo lo que hice. Así que no me opuse al divorcio. Empecé a beber y estuve borracho por lo menos un mes. Descuidé el negocio, empecé a firmar cheques sin fondos y al final me convertí en un ladrón. Por esto último me enviaron a la penitenciaría. Mi abogado me ha dicho que debo ser sincero con usted porque quizás pueda ayudarme. Y necesito ayuda, como usted ya sabe. Al día siguiente, miércoles, iba a tener lugar la apertura del proceso propiamente dicho. Era también la primera vez que se admitían espectadores en la sala, local demasiado pequeño para dar cabida a más que un modesto porcentaje de las personas que esperaban a la puerta. Los mejores sitios habían sido reservados para 20 miembros de la prensa y personas especiales como los padres de Hickok y Donald Sullivan, quien, a instancias del abogado de Perry, había venido desde Massachusetts para presentarse como testigo de la defensa a favor de su antiguo compañero de armas. Había corrido el rumor de que las dos hijas supervivientes de Clutter estarían presentes. No lo estuvieron ni asistieron a ninguna de las sesiones posteriores. La familia estuvo representada por el hermano menor de Clutter, Arthur, que hizo 150 kilómetros para estar allí. Dijo a los periodistas: solo quiero mirarlos bien, a Smith y a Hickok. Quiero ver qué clase de bestias son. Si me dejara llevar por lo que siento, los despedazaría. Se sentó detrás de los acusados y se quedó mirándolos fijamente, con persistencia, como si proyectara dibujarlos de memoria. Al cabo de un rato, y fue como si Arthur Clutter lo hubiera hipnotizado, Perry Smith se volvió, lo miró y reconoció un rostro muy parecido al del hombre que había asesinado, los mismos ojos mansos, labios delgados, firme mentón. Perry, que mascaba chicle, dejó de mascar, bajó los ojos y transcurrió un minuto y luego, lentamente, sus mandíbulas volvieron a ponerse en movimiento. A excepción de aquel momento, tanto Smith como Hickok adoptaron durante la audiencia una actitud a la vez indiferente y falta de interés. Mascaban chicle y golpeaban con los pies el suelo, con lánguida impaciencia, mientras el estrado convocaba a sus primeros testigos. Nancy Ewald. Y después de Nancy, Susan Kidwell. Las jóvenes describieron lo que vieron al entrar en casa de los Clutter aquel domingo 15 de noviembre, las habitaciones en silencio, un monedero vacío en el suelo de la cocina, la luz del sol en una alcoba y su compañera de colegio, Nancy Clutter, en un charco de su propia sangre. La defensa renunció al contrainterrogatorio, política que siguió también con los tres siguientes testigos, el padre de Nancy Ewald,
Clarence, el sheriff Earl Robinson y el forense del distrito, Dr. Robert Fenton, cada uno de los cuales relató los acontecimientos de aquella soleada mañana de noviembre, el descubrimiento de las 4 víctimas, la descripción de su aspecto y, por parte del Dr. Fenton, el diagnóstico clínico, gravísimos traumas en el cerebro y en la estructura vital craneana causados por arma de fuego. A continuación prestó declaración Richard G. Rolder. Rolder es el investigador jefe del Departamento de Policía de Garden City. Su hobby es la fotografía y es un buen fotógrafo. Fue Rolder quien tomó las fotografías que, una vez reveladas, descubrieron las pisadas polvorientas de Hickok en el sótano de los Clutter, huellas que la cámara pudo registrar y no el ojo humano. Y fue el quien fotografió los cadáveres, aquellas imágenes macabras sobre las que Alvin Dewey tanto había meditado mientras los asesinatos seguían sin resolverse. El objetivo del testimonio de Rolder era dejar sentado que había sido el quien tomó las fotografías que el fiscal iba a presentar como prueba. Pero el defensor de Hickok objetó. La única razón para requerir esas fotografías es provocar prejuicio y apasionamiento en la mente de los jurados. El juez Tate denegó la objeción y dio su venia para que las fotografías fueran admitidas como pruebas, es decir, mostradas a los jurados. Mientras esto ocurría, el padre de Hickok, dirigiéndose a un periodista que estaba a su lado, comentó: «Vaya un juez. En mi vida he visto hombre peor predispuesto. Es absurdo un proceso con él ahí. Sí era uno de los que llevaban el féretro en el funeral». En realidad, Tate apenas conocía a las víctimas y no estuvo presente en su funeral. Pero la voz del padre de Hickok fue la única que se alzó en la sala profundamente silenciosa. En total había 17 fotos y mientras pasaban de mano en mano, las expresiones de los jurados reflejaban el impacto de las imágenes. Las mejillas de un hombre se sonrojaron como si le hubieran dado una bofetada y algunos, después de ver la primera, no tuvieron fuerzas para proseguir. Era como si aquellas fotos hubiesen abierto su mente obligándoles al fin a ver efectivamente la real y espantosa tragedia que le había ocurrido a un vecino, a su esposa e hijos. Quedaron atónitos, enfurecidos y algunos de ellos, el farmacéutico, el gerente de la bolera, miraron a los acusados con el mayor de los desprecios. El anciano señor Hickok, sacudiendo débilmente la cabeza, no dejaba de murmurar: es absurdo que hagan proceso. Como último testigo del día, el fiscal había prometido presentar a un hombre misterioso. Era el hombre que había proporcionado la información que condujo al arresto de los acusados, Floyd Wells, el antiguo compañero de celda de Hickok. Como todavía estaba cumpliendo condena en la penitenciaría del estado de Kansas y, por tanto, en peligro de que los demás presos le hicieran objeto de represalias, Wells no había sido identificado públicamente como delator. Para que pudiera prestar declaración como testigo sin riesgo, fue transferido de la penitenciaría a una pequeña cárcel de un condado vecino. No obstante, Wells al cruzar la sala en dirección al estrado de los testigos, lo hizo de forma furtiva, como si temiera hallarse con un asesino en su camino, y cuando pasó junto a Hickok los labios de Hickok se contrajeron al silbar unas pocas palabras atroces. Wells fingió no darse cuenta, pero como el caballo que ha oído el tintineo de una serpiente de cascabel, se apartó de la venenosa proximidad del hombre traicionado. Subió a la tarima y quedó mirando a la lejanía. Era un tipo sin barbilla, con aspecto de bracero, que llevaba un traje azul marino muy sobrio, que el estado de Kansas le había comprado para la ocasión. El estado se había preocupado de que su más importante testigo tuviera aspecto respetable y, por consiguiente, digno de crédito. El testimonio de Wells, perfeccionado por un ensayo antes del proceso, fue tan pulcro como su aspecto. Alentado por los avances comprensivos de Logan Crane, el testigo reconoció que en un tiempo, durante un año aproximadamente, había trabajado como peón en la finca River Valley. Siguió diciendo que unos 10 años después, cumpliendo condena por robo, se había hecho amigo de otro ladrón, Richard Hickok, y que le había descrito la hacienda Clutter. Vamos, le preguntó Green, en sus conversaciones con el señor Hickok, ¿qué dijeron del señor Clutter? Bueno, hablamos bastante del señor Clutter. Hickok decía que estaba a punto de obtener la libertad bajo palabra y que iría al oeste a buscar trabajo y que quizás iría a ver si el señor Clutter se lo podía dar. Y yo le decía lo rico que era el señor Clutter. Eso parecía interesar al señor Hickok. Bueno, quería saber si el señor Clutter tenía una caja de caudales en casa. Señor Wells, ¿cree usted entonces que había una caja fuerte en casa del señor Clutter? Bueno, pues hacía tanto tiempo que yo había trabajado allí. Creí que tenía una caja fuerte. Sabía que había una especie de armario. Todo lo que sé es que él, Hickok, se puso a hablar de robar al señor Clutter. Le dijo cómo pensaba llevar a cabo el robo. Le dijo que si hacía algo así, no dejaría testigos. Dijo qué pensaba hacer con los testigos. Sí.
Me dijo que probablemente los ataría y que después de cometer el robo los mataría. Establecida así la premeditación en primer grado, Green dejó el testigo en manos de la defensa. El anciano señor Fleming, clásico abogado de provincias, mucho más diestro en cuestiones inmobiliarias que criminales, inició el contrainterrogatorio. El objetivo de sus preguntas, como demostró bien pronto, fue introducir un tema que el fiscal había evitado cuidadosamente, la participación de Wells en el proyecto de asesinato y su responsabilidad moral. ¿No le dijo usted, preguntó Fleming apresurándose a llegar al meollo de la cuestión, nada al señor Hickok para convencerle de que no robara ni matara a la familia Clutter? No. Si te dicen allá, en la penitenciaría del estado de Kansas, que van a hacer esto o aquello, no le haces el menor caso porque piensas que están hablando por hablar. Quiere decir que hablaban de eso pero sin que significara nada. ¿No trató usted de convencerle, a Hickok, de que el señor Clutter tenía una caja de caudales? Usted quería que el señor Hickok lo creyera, ¿no es así? Con toda su flema, Fleming hacía pasar un mal momento al testigo. Wells se llevó la mano a la corbata, como si de pronto el nudo le apretara demasiado. Y además trató de convencerle de que el señor Clutter tenía mucho dinero, ¿no es así? Sí, le dije que el señor Clutter tenía un montón de dinero. Fleming quiso oír otra vez la forma en que Hickok había informado a Wells de sus planes de violencia para con la familia Clutter. Luego, como tratando de contener una íntima pesadumbre, el abogado, pensativo, dijo: y ni siquiera después de oír todo eso, trató usted de disuadirlo. No creí que fuera a hacerlo. Usted no le creyó. Entonces, ¿por qué, cuando supo lo que había sucedido, porque creyó que él era el culpable? Wells rebatió con petulancia. Porque había sucedido exactamente como él había dicho. Harrison Smith, el más joven de los defensores, entró en funciones. Adoptando una postura agresiva, llena de menosprecio que parecía forzada, pues en realidad era hombre blando e indulgente, le preguntó al testigo si no tenía algún apodo. No, me llaman simplemente Floyd. El abogado soltó un bufido. Ahora no lo llaman soplón. No le conocen por acusica. Me llaman solo Floyd, repitió Wells un poco avergonzado. ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel? Unas 3 veces. En alguna ocasión por mentir, no. Al negarlo, el testigo añadió que una vez fue a la cárcel por conducir sin permiso, que un robo fue el motivo de su segundo encarcelamiento y que el tercero, 90 días, en celda de castigo del ejército, había sido el resultado de algo que sucedió cuando era soldado. Estábamos de guardia en un tren, nos pusimos un poco alegres y empezamos a disparar contra bombillas y ventanas. Se produjo una carcajada general. Todos rieron menos los acusados, Hickok escupió en el suelo, y Harrison Smith, que preguntó a Wells por qué después de enterarse de la tragedia de Holcomb, había demorado varias semanas en comunicar a las autoridades lo que sabía. No estaría aguardando, dijo, a que se anunciara algo. Algo así, como una recompensa. No. No oyó hablar de una recompensa. El abogado se refería a la recompensa de $1000 ofrecida por el News de Hutchinson, a cualquier información de la que resultara la captura y condena de los asesinos de los Clutter. Lo leí en los periódicos. Antes de acudir a las autoridades, no es así. Y cuando el testigo admitió que eso era cierto, Smith, triunfante, prosiguió: ¿qué clase de inmunidad le ha ofrecido a usted el fiscal para que se presente aquí hoy a declarar? Pero Logan Green protestó. Nos oponemos a la formulación de la pregunta. Su señoría, no ha habido promesa de inmunidad alguna. La objeción fue escuchada y el testigo despedido. Hickok anunció con voz que oyó todo el que tenía orejas. Hijo puta, si alguien merece que lo ahorquen, es él. Hay que ver. Ahora sale, cobra los cuartos y lo sueltan. La predicción resultó exacta porque no mucho después Wells obtuvo ambas cosas, la libertad y la recompensa. Pero su buena fortuna duró poco. Pronto volvió a las andadas y a lo largo de los años ha pasado por muchas vicisitudes. En la actualidad se halla en la prisión del estado de Mississippi de Parkman, condenado a 30 años por robo a mano armada. El viernes, cuando la vista se aplazó por el fin de semana, el Estado había terminado la acusación que incluía la comparecencia de 4 agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación de Washington D.C. Esos hombres técnicos de laboratorio, especializados en diversas ramas de la investigación científica criminal, habían estudiado las pruebas físicas que vinculaban a los acusados con los asesinatos, marcas de sangre, pisadas, cartuchos, cuerda y cinta adhesiva, y cada uno de ellos certificó la validez de las pruebas presentadas en el juicio. Para terminar, los 4 agentes del FBI dieron cuenta de sus entrevistas con los detenidos y de sus confesiones.
En el contrainterrogatorio de los hombres del FBI, los abogados de la defensa, sin otra salida, alegaron que la confesión de culpabilidad había sido obtenida por medios impropios, brutales interrogatorios con focos potentes, en cuartos pequeños como armarios. La alegación, que no era cierta, irritó a los detectives que la negaron con declaraciones muy convincentes. Después, en respuesta a un periodista que le preguntaba por qué había seguido con tanta obstinación aquel absurdo intento, el abogado de Hickok soltó: ¿qué otra cosa puedo hacer? Diablos, no tengo ninguna carta en la mano. Pero no me voy a quedar ahí como una momia. Tengo que abrir la boca de vez en cuando. El más efectivo testigo del fiscal fue Alvin Dewey. Su declaración, el primer relato público de los sucesos narrados en la confesión de Perry Smith, mereció grandes titulares: revelación del mudo horror del delito. Recuento de los escalofriantes hechos, y sobrecogió al auditorio. A nadie tanto como a Richard Hickok que, sorprendido y contrariado, prestó atención cuando en el curso de su declaración el agente Dewey dijo: hay un incidente que Smith me contó y que no he mencionado hasta ahora. Después que la familia Clutter hubo sido atada, Hickok le dijo que Nancy Clutter le gustaba mucho y que iba a violarla. Smith dice que le contestó a Hickok que ni soñara en hacer eso. Smith me explicó que despreciaba a la gente que no podía dominar sus impulsos sexuales y que se hubiera pegado con Hickok antes de permitirle que violara a la chica Clutter. Hasta aquel momento Hickok ignoraba que su cómplice había informado a la policía de aquel propósito suyo y también que, con espíritu más amistoso, Perry había alterado su versión original para declarar que había sido el quien disparara contra las 4 víctimas, hecho que Dewey reveló solamente al final de su exposición. Perry Smith me dijo que quería cambiar 2 cosas de su primera confesión. Dijo que todo lo demás era cierto y exacto. Las 2 cosas eran que él había matado a la señora Clutter y a Nancy Clutter, él, y no Hickok. Me dijo que no quería morir dejando que su madre creyera que había matado a alguno de los miembros de la familia Clutter. Y añadió que los Hickok eran buena gente. Entonces, ¿por qué no declararlo así? Al oír esto, la señora Hickok lloró. Durante todo el proceso había permanecido sentada junto a su marido, silenciosa, retorciendo un pañuelo arrugado. Siempre que podía, miraba a su hijo, le hacía señas con la cabeza, y simulaba una sonrisa que, aunque forzada y débil, atestiguaba su lealtad. Pero el autodominio de la mujer había llegado a sus límites y empezó a llorar. Algunos espectadores la miraron y enseguida apartaron la vista embarazados. Los demás parecían no darse cuenta del lamento que era como un contrapunto al recuento de Dewey. Hasta su esposo, quizá porque le parecía poco masculino darse por aludido, se mantenía ajeno. Al final, una periodista, la única presente, sacó de la sala a la señora Hickok y la condujo a la intimidad del tocador de señoras. Superada la angustia, la señora Hickok expresó su deseo de desahogarse. No tengo muchas personas con quienes poder hablar, le dijo a su acompañante. No quiero decir que la gente no haya sido bondadosa, los vecinos y así. Y los desconocidos también, desconocidos que me han escrito diciéndome que comprenden lo duro que ha de ser y lo mucho que lo sienten. Nadie nos ha dicho una palabra malévola ni a Walter ni a mí. Ni siquiera aquí donde hubiera sido de esperar. Todos han hecho solo lo posible por mostrarse cordiales. La camarera del lugar donde vamos a comer pone helado en el postre sin cobrarlo. Yo le dije que no lo hiciera, porque no podía comerlo. Antes podía comer de todo, cualquier cosa. Pero nos lo pone en el plato. Por ser amable. Sheila, que así se llama, dice que no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Pero a mí me parece que la gente me mira y piensa, bueno, alguna culpa tendrá, por el modo como educó a Dick. Quizá sí, quizá hice algo mal. Solo que no puedo saber qué. Nosotros somos gente sencilla, campesinos nada más, que vamos tirando como cualquier otro. Tuvimos épocas felices, en casa. Yo le enseñé a Dick a bailar el foxtrot. Bailar me gustaba con locura, cuando era joven, bailar era toda mi vida. Y había un muchacho, caramba, que bailaba como Los Ángeles. Ganamos una copa de plata bailando el vals. Durante mucho tiempo pensamos fugarnos y dedicarnos al teatro. A las variedades. Pero no era más que un sueño. Un sueño de críos. Se fue del pueblo y yo me casé con Walter y Walter Hickok no sabía ni mover los pies. Solía decirme que si quería bailar podía haberme casado con un trompo. Nadie volvió a bailar conmigo hasta que le enseñé a bailar a Dick y no es que lo hiciera muy bien pero era encantador. Dick era un niño con un carácter maravilloso. La señora Hickok se quitó las gafas que llevaba, limpió los cristales empañados y volvió a colocarlas en su simpática cara regordeta. Dick es algo más de lo que dicen en la sala. Esos abogados charlando sobre lo perverso que es, sin nada bueno. Yo no encuentro excusas para lo que hizo, por la parte que tuvo en ello. No me olvido de esa familia, rezo por ella todas las noches. Pero también rezo por Dick. Y por ese chico, Perry.
No hice bien odiándole, ahora solo siento compasión por él. Y, ¿sabe? Creo que la señora Clutter le tendría compasión, también. Siendo la clase de mujer que dicen que era. La vista se había aplazado. El ruido del público al marcharse resonaba tras la puerta del tocador. La señora Hickok dijo que tenía que volver con su marido. Está muriéndose. Creo que ya no le importa nada. A muchos observadores del proceso les desconcertó la presencia del visitante de Boston, Don Sullivan. No acababan de comprender por qué aquel serio joven católico, un ingeniero próspero con título de Harvard, casado y padre de 3 hijos, había ofrecido su amistad a un asesino mestizo, sin educación, al que había conocido superficialmente y hacía 9 años que no veía. Sullivan mismo decía: mi esposa tampoco lo entiende. Venir hasta aquí es un lujo que yo no podía permitirme, significa perder una semana de mis vacaciones y un dinero que necesitamos para otras cosas. Pero, por otra parte, no podía dejar de hacerlo. El abogado de Perry me escribió preguntándome si querría ser testigo de la defensa y en cuanto leí la carta supe que tenía que hacerlo. Porque yo le había ofrecido mi amistad a ese hombre. ¿Y por qué? Bueno, porque creo en la vida eterna. Todas las almas pueden salvarse para Dios. La salvación de un alma, a saber, la de Perry Smith, era empresa a la que el profundamente católico viceserif y su mujer deseaban contribuir, a pesar de que la señora Meyer había recibido un desaire de Perry cuando le sugirió que conversara con el padre Gubo, el sacerdote de allí. Perry dijo: monjas y curas han hecho ya todo lo que podían hacer por mí. Tengo todavía las cicatrices que lo prueban. Así que durante el descanso del fin de semana, los Meyer invitaron a Sullivan a comer el domingo en la celda con el preso. La oportunidad de recibir a su amigo, de hacer como de anfitrión, deleitó a Perry y planear el menú: ganso relleno asado con salsa, patatas a la crema, judías verdes y gelatina de ensalada, acompañado de galletas calentitas y leche fría, para terminar con tarta de cereza, queso y café. Parecía preocuparle más que el resultado del proceso, que desde luego no tenía para él nada de intriga y emoción. Esos machos de la pradera votarán para que nos cuelguen como cerdos que se tiran a la pitanza. No hay más que mirarles a los ojos. Que me aspen si soy el único asesino de la sala. Toda la mañana del domingo se preparó para recibir a su invitado. El día era cálido, con un poco de viento y la sombra de las hojas, dóciles emanaciones de las ramas que rozaban la enrejada ventana, atormentaban a la ardilla domesticada de Perry. Red perseguía las sombras oscilantes de luz mientras su amo barría, quitaba el polvo, fregaba el suelo, refregaba el retrete y desembarazaba la mesa de la acumulación de material literario. El escritorio iba a convertirse en mesa de comedor y cuando Perry hubo terminado de arreglarla, esta tenía un aspecto de lo más atrayente porque la señora Meyer le había facilitado un mantel de lino, servilletas almidonadas y lo mejor de su plata y porcelana. Sullivan se dejó impresionar, soltando un silbido cuando el festín, servido en bandejas, fue colocado sobre la mesa y antes de sentarse preguntó al anfitrión si podía bendecir la mesa. El anfitrión, con la cabeza alta, hacía crujir los nudillos mientras Sullivan, con la cabeza gacha y las manos juntas, murmuraba: bendícenos, Señor, a nosotros y a estos tus dones que estamos a punto de recibir de tu generosidad, por misericordia de Cristo nuestro Señor. Amén. Perry comentó en un murmullo que en su opinión todo el mérito era de la señora Meyer. Lo hizo todo ella. Bueno, añadió llenando el plato de su invitado, me alegro mucho de verte, Don. Eres el mismo de siempre. No has cambiado nada. Sullivan, con su aspecto de empleadillo de banca, de cabello ralo y cara difícil de recordar, admitió que exteriormente no había cambiado mucho. Pero su yo interno, el hombre invisible, era otra cosa. Me limitaba a ir tirando. Ignoraba que Dios es la única realidad. Cuando lo comprendes, todo queda en el lugar que le corresponde. La vida tiene sentido y también la muerte. Chico, te dan de comer siempre así. Perry rió. La señora Meyer es una cocinera estupenda. Tendrías que probar su arroz a la española. He aumentado 7 kilos desde que estoy aquí. Claro que estaba muy flaco. Perdí mucho peso cuando Dick y yo nos pasábamos el día en la carretera, andando sin parar, sin comer nunca caliente y siempre con un hambre de lobo. Vivíamos como animales. Dick siempre robaba comida en lata de las tiendas. Alubias cocidas y espagueti. Las abríamos en el coche y nos lo tragábamos frío. Animales. A Dick le encanta robar. Para él es emocionante, como una enfermedad. Yo robo también, pero solo si no tengo dinero para pagar. Dick, aunque tuviera $100 en el bolsillo, igualmente robaría una barrita de chicle. Más